Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa frase se repite en templos y hogares como si fuera una llave universal, pero para muchos termina sonando a ironía. Pides y no llega. Buscas y no aparece. Llamas y lo único que escuchas es un silencio que pesa. Y en ese punto nace la culpa. Algo hago mal, no tengo suficiente fe, no soy digno. Si hoy estás ahí, quiero que escuches esto con claridad. El silencio no siempre es rechazo. A veces es un síntoma de que estás usando el lenguaje equivocado. La gnosis, esa vía de conocimiento interior que Jesús reservó para quienes podían entender sin convertirlo en superstición, sostiene una idea incómoda para la religión de la súplica. Lo real no responde a lo que mendigas, responde a lo que encarnas. Y aquí aparece la primera advertencia, porque si sigues orando desde la carencia, no solo te desgastas, también fortaleces el estado interno que mantiene tu vida igual. Es como intentar abrir una puerta empujando la pared. No es castigo, es mecánica. En los evangelios gnósticos, la oración no es un grito a un cielo lejano. Es una tecnología de conciencia. No para convencer a una deidad externa, sino para alinearte con la mónada, la fuente original, de modo que tu pedido no nazca de la necesidad, sino de la unidad. Cuando eso ocurre, pedir deja de ser rogar y empieza a ser ordenar desde el centro. Ahora, si esto te incomoda, es normal, porque hay fuerzas dentro de la Matrix espiritual que se alimentan de tu confusión. Más adelante voy a nombrarlas con precisión, y vas a entender por qué tantas prácticas bien intencionadas terminan en frustración. Por ahora solo toma nota. Cuando el buscador ignora cómo opera su propia mente y su propio corazón, otros gobernantes terminan decidiendo el rumbo. No necesitas creerme, necesitas observarte. Quédate conmigo, porque antes de mostrarte el sistema de pedir y recibir que Jesús enseñó a los elegidos, tengo que ayudarte a reconocer el error exacto que vuelve estéril la mayoría de las oraciones. Y ese error no está afuera, está en la identidad desde la que hablas. Cuando Jesús hablaba de pedir, no se refería al acto exterior que hoy llamamos oración. En los textos más velados, pedir es un estado, no una frase. Por eso tanta gente habla, repite fórmulas, insiste durante años, y nada cambia. No porque no haya respuesta, sino porque la señal nunca salió con la frecuencia correcta. La gnosis llama a esto ignorancia espiritual. No como insulto, sino como descripción de alguien que aún no recuerda cómo opera desde dentro. Aquí aparece una distorsión clave. El ser humano moderno cree que pide desde sí mismo, pero en realidad lo hace desde una identidad fragmentada. Una parte desea, otra teme, otra duda, otra se siente indigna. Esa división interna genera un ruido constante. Y el universo, que no funciona como un juez moral, sino como un espejo preciso, devuelve exactamente esa incoherencia. No devuelve lo que quieres, devuelve lo que eres mientras pides. Jesús lo expresó de una forma tan simple que pasó desapercibida durante siglos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra. No hablaba de dos personas, hablaba de dos centros internos, mente y corazón, intención y sentimiento, pensamiento y estado del ser. Cuando esos dos no están unificados, el pedido se disuelve antes de tomar forma. No fracasa, simplemente no llega a nacer. En este punto, muchos buscan técnicas, palabras exactas, rituales más potentes, pero ahí se esconde otra trampa. El problema no es el método, es la posición interior desde la que operas. Si pides para dejar de sufrir, sigues afirmando que eres quien sufre. Si pides para tener, refuerzas que no tienes. Y esa lógica, aunque parezca injusta, es impecable. La Matrix espiritual se sostiene sobre estados de conciencia, no sobre intenciones bien habladas. Ahora bien, aquí es donde la enseñanza se vuelve peligrosa para ciertos sistemas de control. Porque cuando el individuo comprende que su identidad es el verdadero canal, deja de suplicar y empieza a alinearse. Y eso no conviene a los gobernantes que prosperan cuando el ser humano se percibe pequeño, separado y dependiente. Más adelante vas a ver con claridad
cómo opera esa dinámica y por qué fue cuidadosamente ocultada bajo capas de moral y culpa. Por ahora guarda esto como una llave silenciosa. Jesús no enseñó a pedir más fuerte, enseñó a ser distinto antes de pedir. Y en unos momentos, cuando esta idea termine de asentarse, voy a mostrarte por qué agradecer antes de recibir no era fe ciega, sino una forma avanzada de posicionarse fuera del tiempo. Pero todavía no. Antes necesitas entender desde quién hablas cuando crees que estás hablando con Dios. Hay un momento decisivo en esta enseñanza, y suele pasar desapercibido porque no tiene dramatismo externo. Ocurre cuando el buscador empieza a notar que no es lo mismo hablar desde el deseo que hablar desde la identidad. Mientras el primero siempre apunta al futuro, el segundo opera en presente. Y aquí Jesús fue extremadamente preciso, aunque sus palabras se suavizaron con el tiempo. El reino no vendrá con advertencia. El reino está dentro de vosotros. No dentro como consuelo simbólico, sino dentro como punto operativo. Cuando una persona pide desde el futuro, está diciendo sin palabras, esto aún no es. Cuando pide desde la identidad alineada, está diciendo, esto ya es coherente conmigo. Esa diferencia lo cambia todo. Por eso la mayoría de las oraciones no fallan por falta de intensidad, sino por exceso de separación. Se habla como quien llama a una puerta ajena, no como quien gira una llave propia. Aquí es importante renovar la promesa que te hice al inicio. Aún no te he entregado el núcleo del sistema de pedir y recibir. Lo estoy rodeando con intención, porque si se revela antes de tiempo, se convierte en otra idea más que la mente acumula sin poder usar. Lo esencial aparecerá cuando entiendas por qué Jesús jamás actuaba desde la urgencia, incluso frente al dolor, la escasez o la muerte. Ese detalle, que parece menor, es la bisagra de toda la enseñanza. En los relatos gnósticos se repite una constante. Jesús no reacciona, responde. Y esa respuesta nace de una conciencia que no se percibe separada de la fuente. A eso, la gnosis lo llama unión con la mónada. No es éxtasis místico permanente ni superioridad moral. Es una posición interna donde el yo deja de verse como un fragmento abandonado en el mundo. Desde ahí, pedir no es implorar, es ajustar. Por eso agradecer antes de recibir no era un gesto piadoso. Era una declaración silenciosa de identidad. Quien agradece sin haber visto el resultado no está fingiendo fe. Está afirmando que su estado interno ya está en coherencia con aquello que aún no se manifiesta. Y el universo, que responde a estados y no a discursos, reorganiza las circunstancias sin resistencia. Sin embargo, este punto marca una frontera, porque cuando alguien empieza a operar así, entra en fricción con las estructuras invisibles que mantienen a la conciencia dormida. La matrix espiritual no se sostiene por fuerza, sino por hábitos mentales repetidos. Y los arcontes, que pronto vas a entender con claridad, no necesitan atacarte si logran que sigas pidiendo desde la identidad equivocada. Detente un instante y obsérvate. No lo analices, solo nota desde dónde has estado hablando cuando pides. Desde ahí ya estás mucho más cerca del sistema real que Jesús enseñó. Y en el próximo tramo vamos a entrar directamente en él, sin símbolos innecesarios, sin misterio artificial. Hay una razón por la que este punto rara vez se enseña con claridad. Cuando Jesús hablaba del reino interior, no estaba ofreciendo consuelo espiritual. Estaba describiendo una arquitectura de poder. Y toda arquitectura de poder que devuelve soberanía al individuo resulta incómoda para cualquier sistema que dependa de su dependencia. Aquí es donde el conocimiento deja de ser inspirador y empieza a ser disruptivo. En la gnosis, los arcontes no son demonios mitológicos ni figuras para asustar. Son principios de control que operan a través de la mente fragmentada. Gobiernan mientras el ser humano se percibe separado, carente, incompleto. No necesitan imponerse desde fuera. Actúan cuando la persona cree que no tiene acceso directo a la fuente y que debe pedir permiso para recibir. Esa es su verdadera función dentro de la matrix espiritual. Mantener la conciencia en un estado infantil de súplica. Por eso,
El sistema de pedir y recibir que Jesús transmitió no podía enseñarse abiertamente. No porque fuera secreto por elitismo, sino porque mal comprendido se vuelve inútil o peligroso. Pedir desde la identidad correcta implica haber soltado la necesidad de controlar el cómo, y este es uno de los obstáculos más sutiles. La mente quiere resultados, pero también quiere dirigir el proceso. Quiere recibir, pero sin perder el control. Esa contradicción bloquea el flujo antes de comenzar. Jesús nunca explicaba el procedimiento completo a quien aún necesitaba garantías. Primero observaba si el oyente podía confiar sin negociar. Cuando decía, «Tu fe te ha salvado», no hablaba de creencia emocional, sino de una confianza fría, estable, sin ansiedad. Una confianza que no interfiere. En términos gnósticos, eso significa haber salido del tiempo psicológico. Ya no se espera, se está. Aquí se cierra el círculo de lo que has escuchado hasta ahora. Pedir no es hablar. Recibir no es esperar. El sistema real comienza cuando la identidad deja de definirse por la falta. Y en ese punto ocurre algo decisivo. El buscador deja de alimentar la Matrix y empieza a operar desde la mónada. No lucha contra los gobernantes, simplemente deja de responder a sus reglas. En el siguiente tramo voy a unir todo lo que ya intuyes en una sola operación interior, simple pero exigente, que explica por qué Jesús daba gracias antes de cualquier manifestación visible y por qué ese gesto desarma por completo la lógica del control. No es un ritual, es un cambio de eje. Quédate aquí, lo que sigue no añade información, reorganiza todo lo anterior. Cuando Jesús elevaba la mirada y daba gracias antes de que algo ocurriera, no estaba anticipando un favor, estaba declarando una posición. Ese gesto, tan citado y tan poco comprendido, no era devoción, era alineación. En ese instante, no hablaba como un hombre que espera respuesta, sino como conciencia unificada con la fuente. La mónada no responde a peticiones futuras, responde a estados presentes. Y la gratitud auténtica solo puede surgir cuando, internamente, ya no hay duda de pertenencia. Aquí el sistema se vuelve claro y al mismo tiempo exigente. Agradecer sin haber recibido implica haber soltado la identidad que necesita pruebas. No es optimismo ni autoengaño, es silencio interior. Es la mente dejando de interferir para permitir que la coherencia haga su trabajo. Por eso la gratitud no funciona como técnica cuando se usa para forzar resultados. Funciona únicamente cuando es consecuencia natural de saberse alineado. En ese punto los arcontes pierden terreno, no porque sean combatidos, sino porque dejan de ser relevantes. Su dominio se sostiene en la fragmentación, en la ansiedad por controlar, en la urgencia por confirmar. Cuando esos estados se disuelven, la matrix espiritual deja de tener dónde anclarse. El individuo no se revela, simplemente recuerda. Y recordar es salir del juego sin hacer ruido. Jesús llamó a esto fe, pero no en el sentido religioso que se predica, sino como una certeza silenciosa que no necesita explicación. Una certeza que no discute con la realidad porque ya no se siente separada de ella. Desde ahí, pedir y recibir dejan de ser dos momentos distintos. Son un solo acto interior. Si escuchas esto con atención, quizá notes que algo empieza a reorganizarse sin esfuerzo. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque algo antiguo empieza a ocupar su lugar correcto. Este no es el final del recorrido. Es el punto en el que la comprensión deja de ser conceptual y empieza a volverse operativa. Y si sientes que aquí se abre una pregunta más profunda sobre quién eres cuando no estás pidiendo nada, ese es exactamente el hilo que seguimos explorando en el siguiente contenido del canal, donde la gnosis deja de ser idea y se convierte en práctica interior constante. Ahí es donde el silencio deja de doler y empieza a responder. Hay algo que suele pasar desapercibido cuando se habla de recibir sin pedir, y es quizá lo más transformador de todo este sistema. Cuando la identidad deja de definirse por la carencia, aparece un vacío extraño, un silencio distinto.
Ya no el silencio frustrante de quien espera, sino el silencio desnudo de quien no necesita demostrar nada. Para muchos, ese momento es incómodo. La mente intenta llenarlo con nuevos deseos, nuevas preguntas, nuevas búsquedas. Pero ahí es precisamente donde la enseñanza se completa. Jesús no enseñó a vivir en estado de petición permanente, sino a habitar una conciencia que ya no se negocia con la realidad. Por eso hablaba tan poco y actuaba con tanta precisión. El que opera desde la mónada no persuade al mundo, se mueve con él. No fuerza acontecimientos, se vuelve el punto alrededor del cual los acontecimientos se ordenan. Y esto no ocurre porque el individuo sea especial, sino porque ha dejado de fragmentarse internamente. En ese estado, incluso el deseo cambia de naturaleza. Ya no nace de la urgencia ni de la comparación, sino de una claridad serena. El deseo deja de ser una fuga hacia el futuro y se convierte en una extensión natural del ser. Cuando eso sucede, no hay conflicto entre pedir y soltar. El cómo ya no importa porque no hay ansiedad por el resultado. Y esa indiferencia consciente es, paradójicamente, lo que permite que todo fluya. Aquí se disuelve la última ilusión que sostiene la Matrix espiritual. La idea de que siempre falta algo para estar completo. Cuando esa creencia cae, los gobernantes pierden su alimento principal. No porque hayan sido vencidos, sino porque el individuo ya no emite la señal que los convoca. La gnosis no libera luchando, libera comprendiendo con tal profundidad que la lucha deja de tener sentido. Tal vez ahora entiendas por qué este conocimiento no se transmite bien en fórmulas rápidas ni en promesas espectaculares. No busca seguidores, busca despiertos. Y el despertar no añade capas, las quita. Lo que queda no es poder en el sentido humano, sino coherencia. Una coherencia tan estable que pedir y recibir dejan de ser eventos separados y se revelan como expresiones de un mismo estado interior. Desde aquí, el camino no continúa hacia afuera, sino hacia una observación cada vez más fina de quién eres cuando no estás esperando nada. Ese es el umbral real. Y es ahí donde la enseñanza de Jesús deja de ser relato y empieza a vivirse. Cuando esa observación se vuelve constante, algo se ordena sin esfuerzo. Ya no intentas usar el sistema, porque comprendes que nunca fue una herramienta externa, era una forma de estar. El error original no fue pedir mal, sino creerte separado del punto desde el cual todo se concede. Por eso Jesús hablaba con autoridad sin imponerla. No convencía, recordaba. Y quien recuerda no necesita insistir. En ese estado, la vida deja de sentirse como una prueba. Los acontecimientos ya no se interpretan como señales a favor o en contra, sino como movimientos coherentes dentro de un orden más amplio. Incluso, lo que antes llamabas obstáculo empieza a cumplir otra función. Revelar dónde aún te fragmentas, dónde sigues hablando desde una identidad menor. No como castigo, sino como ajuste fino. Aquí el sistema de pedir y recibir se completa sin ceremonias. La mente aprende a callar, el corazón deja de oscilar y la identidad se estabiliza. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no negocias tu centro con las circunstancias. Esa es la verdadera enseñanza reservada a los elegidos, no elegidos por privilegio, sino por disposición interior. Elegidos porque dejaron de pedir desde abajo. Y entonces el silencio cambia de naturaleza. Ya no es ausencia de respuesta, es espacio operativo. Desde ahí, recibir no sorprende ni exalta, simplemente ocurre. Como ocurre la respiración cuando no la fuerzas. Como ocurre la luz cuando no la persigues. Si este hilo resonó en ti, no es casualidad. Hay capas más profundas de esta enseñanza que solo se revelan cuando la conciencia ya no busca pruebas, sino coherencia. Ese recorrido continúa, de forma natural, en el siguiente contenido del canal, donde exploramos cómo sostener este estado en la vida diaria sin convertirlo en doctrina ni en esfuerzo. Porque el verdadero sistema que Jesús enseñó no se practica, se habita. Y cuando se habita, la realidad deja de resistirse, y habitarlo es más simple de lo que la mente imagina, aunque no más fácil. Porque lo simple exige honestidad,
Exige ver, sin adornos, desde dónde surge cada pensamiento, cada deseo, cada palabra que diriges hacia lo invisible. Cuando esa observación se vuelve honesta, descubres algo inquietante. La mayoría de las veces, no pides desde la conciencia, pides desde el hábito. Desde una identidad aprendida que repite fórmulas antiguas, esperando resultados nuevos. Jesús vino a romper esa inercia. No fundó un sistema para ser repetido, sino una forma de percepción para ser encarnada. Por eso hablaba en claves, que solo se abrían cuando el oyente estaba listo para dejar de delegar su poder. El sistema de pedir y recibir no se activa cuando haces más, sino cuando dejas de interferir. Cuando la identidad se aquieta, la realidad responde sin fricción. Aquí el autoconocimiento deja de ser introspección y se convierte en posicionamiento. Ya no te preguntas qué pedir, sino desde dónde vives. Y esa pregunta, sostenida con constancia, reordena más que cualquier afirmación. Porque lo que no se pide desde la carencia no necesita ser perseguido. Llega cuando el estado es compatible. Este es el punto donde la enseñanza deja de ser cómoda. Porque ya no puedes culpar al silencio, ni al cielo, ni a fuerzas externas. Todo se vuelve íntimo, directo, operativo y al mismo tiempo profundamente liberador. No hay intermediarios entre la conciencia alineada y la fuente, nunca los hubo. Si sientes que este mensaje no se agota aquí, es porque no fue diseñado para hacerlo. Hay aspectos de esta gnosis que solo se comprenden cuando empiezas a observar tu vida cotidiana como un reflejo exacto de tu estado interior. Ese es el siguiente umbral que exploramos en el próximo contenido del canal, donde el sistema deja de ser una comprensión puntual y se vuelve una forma estable de estar en el mundo. Porque cuando recuerdas quién eres, pedir deja de ser necesario y recibir se vuelve natural. Y cuando recibir se vuelve natural, algo esencial se revela sin necesidad de palabras. Comprendes que nunca hubo un cielo cerrado ni una divinidad distante. Lo que existía era un velo interno, sostenido por la costumbre de vivir fragmentado. Jesús no vino a abrir puertas externas, vino a señalar el punto exacto donde dejaste de habitarte por completo. Por eso su enseñanza no envejece, no depende de épocas, depende del nivel de conciencia desde el que se escucha. Aquí el sistema de pedir y recibir se disuelve como técnica y se confirma como ley interior. No hay fórmulas finales, porque no hay separación final. La mónada no concede favores, se expresa a través de quien se alinea. Y esa alineación no se logra acumulando conocimiento oculto, sino soltando la identidad que insiste en sentirse incompleta. Cuando eso ocurre, la vida responde con una precisión casi inquietante. No porque la controles, sino porque ya no estás en conflicto con ella. Este es el punto donde muchos se detienen, no por falta de comprensión, sino porque sostener este estado exige coherencia diaria. Exige observar sin dramatizar, corregir sin culpa y recordar sin esfuerzo. Pero quien cruza ese umbral descubre que el silencio ya no es ausencia, sino presencia activa. Un espacio donde nada se pide porque nada falta. Desde aquí, la enseñanza de Jesús deja de ser promesa y se convierte en experiencia directa. Y si algo dentro de ti reconoce este lugar como familiar, es porque no estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando algo antiguo. Ese recuerdo es el verdadero inicio del camino. Uno que continúa profundizándose, sin ruptura, en los próximos contenidos del canal, donde la gnosis se vive no como idea elevada, sino como estado sostenido en medio del mundo. Y vivirlo en medio del mundo es, quizá, la prueba más fina de esta enseñanza. Porque no se trata de retirarse ni de adoptar una pose espiritual, sino de sostener la coherencia cuando la vida aprieta. Ahí es donde el sistema de pedir y recibir revela si ha sido comprendido o solo admirado. Cuando algo parece retrasarse, cuando el viejo impulso de exigir respuestas aparece, cuando la mente quiere volver a negociar, ese es el punto exacto donde se ve desde dónde estás operando. Jesús no hablaba de perfección, hablaba de recuerdo constante. Caer en la fragmentación no es el problema.
perderte en ella sí. Por eso la gnosis no propone vigilancia rígida, sino atención lúcida. Una atención que detecta rápido cuando vuelves a pedir desde la identidad pequeña y te permite reajustar sin castigo, no para corregirte, sino para volver al centro. Ese centro es la verdadera oración. En ese estado, incluso la acción cambia. Actúas sin ansiedad por el resultado, decides sin apego, te mueves sin sentir que todo define tu valor. Y paradójicamente, es ahí cuando las cosas empiezan a fluir con mayor sincronía. No porque el mundo te obedezca, sino porque ya no estás emitiendo resistencia. La matrix espiritual se sostiene sobre fricción interna. Cuando ésta cesa, su poder se diluye. Aquí se comprende algo crucial. El sistema que Jesús enseñó no busca producir milagros espectaculares. Busca producir seres íntegros. Los milagros, cuando aparecen, son consecuencia, no objetivo. El verdadero signo es la estabilidad interior. La capacidad de permanecer alineado incluso cuando no hay señales visibles inmediatas. Esa estabilidad es lo que los antiguos reconocían como verdadera fe. Si has llegado hasta aquí, ya no necesitas que nadie te diga qué pedir. La pregunta correcta empieza a ser otra. ¿Desde qué estado eliges vivir cada día? Esa elección silenciosa es la que abre o cierra el flujo. Y es también la razón por la que este conocimiento no puede imponerse ni simplificarse sin perder su esencia. El recorrido no termina aquí. De hecho, aquí apenas se vuelve consciente. En el siguiente contenido del canal, seguimos profundizando en cómo sostener esta alineación en la vida diaria, cómo reconocer las sutilezas de la interferencia interna y cómo vivir la gnosis sin separarte del mundo. Porque el verdadero legado de Jesús no fue una doctrina para creer, fue un estado para habitar. Cuando todo lo anterior se integra, ya no queda nada que demostrar. El sistema de pedir y recibir que Jesús enseñó a los elegidos no era una fórmula secreta, ni un privilegio reservado a unos pocos, sino una consecuencia natural de la conciencia que ha dejado de fragmentarse. Pedir solo tenía sentido mientras el ser humano se percibía separado. Cuando esa percepción cae, recibir deja de ser un evento y se convierte en estado. Por eso, la enseñanza no termina en una práctica, sino en una comprensión viva. No haces algo para que ocurra, te conviertes en el punto desde el cual ocurre. La mónada no responde a palabras, responde a coherencia. Y esa coherencia no se construye con esfuerzo, se recuerda cuando la mente deja de interferir y el corazón deja de dudar. Si algo en ti reconoce esta verdad sin necesidad de convencerla, es porque no la estás escuchando por primera vez. Estás regresando a ella. Y ese regreso no necesita aplausos ni promesas, solo continuidad. Observarte, ajustarte, permanecer. Desde aquí, el silencio ya no es vacío. Es el espacio donde todo responde antes de ser pedido. Y es en ese mismo espacio donde el camino sigue abriéndose, no como búsqueda, sino como reconocimiento constante de quién eres cuando ya no pides nada.